Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, Fray. Estamos continuando con las clases del profesor de Fiores en su documento María, Síntesis de Valores. Estamos ya en el capítulo 15, titulado María en el modelo crítico ilustracionista. Como subtítulo tiene Moderación acerca de María y de su culto. Yo lo tengo en la página 302, pero la numeración de José Luis, que es el que nos guía en esta numeración, debe ser 356. 362, Fray. ¿300 qué? 62. 362 es la página No, pero... en la que pueden encontrar en algunos textos el tema que estamos explicando el día de hoy, que se refiere a María en relación con el culto mariano durante la época de la Ilustración. Entonces vamos a comenzar con esta explicación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les pido de favor que pongan su micrófono en forma cerrada para que no introduzcan ruidos en nuestra reunión. A menos que alguien quiera hacer una pregunta, pues ya lo abre su micrófono, por favor. De modo pues que en este tema que el profesor de Fiores nos propone, habla de la cultura ilustrada. En los anteriores 3 capítulos habló de la cultura del barroco, que abarca el siglo XV y el siglo XVI. Y entonces el profesor nos habla de que la transición del siglo XVII al XVIII fue una época en la que cambió el panorama cultural porque surgen nuevos valores, nuevos modelos diferentes de los del siglo anterior. Y en este siglo se razona como razonaba el filósofo francés Voltaire. En cambio, en el siglo anterior, en el XVII, se razonaba según el filósofo francés Bossuet. Así pues, dice el profesor de Fiores que las características que dan personalidad a este siglo XVIII, de la época de la Ilustración, consisten en que la fantasía es destronada por la diosa razón. El centro cultural se traslada de Roma a París. París es la nueva capital internacional de los filósofos y comienza a fraguarse una estética que se aleja de las formas barrocas, consideradas irracionales, inconvenientes, las formas barrocas del siglo XVII. La Ilustración del siglo XVIII prepara
preparada por el pensamiento de René Descartes, es propiciada por los pasos que da la ciencia en los campos de la mecánica, de la química, de las ciencias naturales y de la física. Todo ello se nota como un desarrollo del siglo XVIII, y es por eso que el profesor de Fiores apunta esa diferencia importante entre el siglo XVIII de la Ilustración, a diferencia del siglo XVII del sentimentalismo, de la fantasía barroca. Dice el profesor que en este siglo XVIII hay unos franceses que son los primeros en hacer los experimentos de vuelo en avión, y el físico inglés James Watt aplica la fuerza del vapor a la máquina, al ferrocarril. La convicción general es que el método que aplica la razón a la experiencia es el único método verdadero y es el único método capaz de producir el progreso en la sociedad. La ilustración, pues, es un término de origen alemán que a veces es sinónimo de iluminismo o periodo de las luces. Se difunde en toda Europa y se define como el periodo de la Ilustración, se define como aquel movimiento espiritual europeo que está caracterizado por la plena confianza en la capacidad de la razón para disipar las tinieblas de lo desconocido y del misterio, que son las nieblas que entorpecen y oscurecen el espíritu humano, y para hacer mejores y felices a los hombres, iluminándolos e instruyéndolos, y que tuvo su máximo esplendor durante el siglo XVIII de la Europa central. Esta es una definición que nos ofrece el profesor de Fiores, tomada de la Enciclopedia Filosófica, publicada en Venecia en 1957. Esa enciclopedia filosófica nos da esta definición del iluminismo o la Ilustración: movimiento espiritual europeo caracterizado por la plena confianza en la capacidad de la razón y que ilumina la razón a esas tinieblas del misterio y de lo desconocido, y que tiene su máximo esplendor durante el siglo XVIII. Exaltando la razón, este movimiento de la Ilustración crea un clima cultural en donde la sociedad abate el principio de la autoridad, libera el espíritu humano de la ignorancia, de la superstición y de los prejuicios. Y ese movimiento de la Ilustración que abate, es decir, destruye el principio de la autoridad que estaba vigente en el siglo XVII, hace que el ser humano se acostumbre a exigir razones y pruebas de cualquier cosa, y que la sociedad de instituciones sociales en las que la principal motivación sea la racionalidad, y echa por tierra las instituciones contrarias a la razón y a la naturaleza. Esta otra definición nos la da también la misma Enciclopedia Filosófica, publicada en Venecia en 1957, en la página 1242, en el artículo Iluminismo. Ahí se puede consultar esta definición que nos ofrece el profesor de Fiores acerca del iluminismo, la Ilustración o el periodo de las luces. Y enseguida el profesor de Fiores pasa a caracterizar, a decirnos las cualidades más importantes de este periodo de la cultura europea. Dice que
a pesar de ser un fenómeno complejo, la Ilustración ofrece un trasfondo común, que dice el profesor de Fiores que es el racionalismo. Es decir, que durante este periodo de la Ilustración florece la ciencia fundamentada en el razonamiento, y que es la ciencia que permite descubrir la verdad. A la luz de la razón se critica el pasado y se inventa el futuro. El gusto por la crítica despiadada se produce en el mundo de las supersticiones, que cree en las hechicerías y en la influencia de los astros. Así, el representante de este espíritu crítico somete todo a la racionalidad. Dice el profesor de Fiores que el principal representante de este espíritu crítico es Pierre Bayle, autor del Diccionario Histórico y Crítico. Es una publicación de 1697, es decir, a finales del siglo XVII, principios del XVIII. A la antigua sociedad, la Ilustración contrapone la proyección de un mundo libre de la ignorancia y, por tanto, un mundo feliz. La generalidad de los valores que representan la razón iluminista tiene un cariz cosmopolita de vocación universal, que se expresa en la búsqueda del progreso, de la tolerancia, de la filantropía, de la libertad, de la humanidad y de la justicia. Son pues los valores que prevalecen con el iluminismo, la época de la Ilustración en el siglo XVIII. Por estar fundamentada esa época en la crítica de la racionalidad, abarca también el progreso, la tolerancia, la filantropía, la libertad, la humanidad y la justicia. Así pues, el profesor de Fiores dice que la razón se emancipa de la teología. Hasta antes del iluminismo, la teología había dominado también el pensamiento filosófico de los pensadores, de los filósofos, hasta la época del barroco. Pero ya con el iluminismo, con la época de la Ilustración, la razón somete a crítica incluso los esquemas de la teología. Y entonces el iluminismo pone en el banquillo de los acusados a la religión cristiana. El aspecto prevaleciente del iluminismo es que todo se reduce a la razón, todo se recorta según el acervo de la razón, todo lo que se refiera al misterio se somete al razonamiento. Así, el enciclopedismo de Francia se declara ateo y se establece una lucha contra la Iglesia, contra toda forma de religiosidad. En general, la Ilustración propone un deísmo filantrópico para sustituir la devoción, la religión cristiana. El deísmo filantrópico mantiene las logias masónicas, en donde se pretende que todos asuman una religión universal. Con Emmanuel Kant, que muere en 1804, es decir, apenas iniciado el siglo XIX, el panorama de la historia avanza como un proyecto de paz, una paz que se fundamenta en los principios del laicismo, es decir, que no toma en cuenta la religión, no toma en cuenta a Dios, no toma en cuenta las tradiciones cristianas.
esta paz laica del panorama de la historia del iluminismo del siglo XVIII prescinde de la creencia religiosa y se fundamenta en el criterio de la razón. En su escrito de la paz perpetua, el filósofo Immanuel Kant afirma que la paz no es solo hacer callar las armas, sino que es la terminación de toda hostilidad. Esta paz no es utópica, sino que, dice el filósofo alemán Immanuel Kant, esa paz es históricamente posible porque se puede concebir esa paz como un valor que inspira el ordenamiento jurídico de cada una de las naciones y que informa, que le da forma, que propone los principios del derecho internacional. De modo pues que el filósofo Immanuel Kant establece las bases del iluminismo de la época de la Ilustración, afirmando que la paz es históricamente posible porque si se concibe como un valor en donde cada una de las naciones establece el ordenamiento jurídico y el derecho internacional se proponga trabajar por esa paz, se puede construir esa paz, no solo eliminando los factores que introducen la guerra, como la carrera en la fabricación de armamentos, sino procediendo a crear una sociedad de naciones que ya se había propuesto en 1712 como una forma de llegar a la paz universal, una alianza de paz universal es lo que se propone en esa sociedad de naciones que se propuso ya en 1712, es decir, apenas iniciado el siglo XVIII. Es lo que dice el profesor de Fiores que hace que se fundamente el iluminismo, es decir, la etapa de la Ilustración, en el racionalismo. Y también otra de las características que propone el profesor de Fiores acerca de las características de esta época histórica, pues son lo que llama él el antihistoricismo, porque dice que si hay que depender únicamente de la razón, entonces la voz y la autoridad del pasado resultan perjudiciales, porque el pasado es el tiempo del prejuicio. A la historia en el iluminismo no se le considera como una guía que goza de autoridad, porque el pasado, para los iluministas del siglo de la Ilustración, el pasado no se contempla como un modelo que debe imitarse, sino que se contempla como algo que hay que evitar. El pasado hay que evitarlo, según lo dice esta definición de un autor de la historia de la teología cristiana, publicado en Roma en 1995. Dice pues que la historia no es un modelo que hay que imitar, sino que hay que evitar todo lo que provenga del pasado, porque la tradición no se fundamentó en la razón y por ello la tradición es una rémora, es un estorbo, un obstáculo para el progreso. De ahí se sigue un desprecio hacia la historia, hacia los antiguos, considerados niños en comparación con los hombres de la época de la Ilustración, en quienes se representa la edad adulta del espíritu humano, pues los hombres de la Ilustración atesoran no solo el patrimonio antiguo, sino también el patrimonio reciente. Esta orientación de antihistoricismo
desemboca en la ley francesa del 3 Brumario, que suprime la enseñanza de la historia en las escuelas primarias, porque esa historia es un muestrario de esclavitud, de servidumbre, cuando la escuela debe ser una institución para forjar ciudadanos libres. Entonces, en ese 3 Brumario de Francia, durante la época de la Revolución Francesa, se suprime la enseñanza de la historia, porque en ella se muestra solamente la esclavitud, solamente la servidumbre. El pasado es el tiempo de los esclavos, de los siervos, mientras que el presente es la edad del ciudadano y de los pueblos libres, de la democracia. Excepción importante acerca del antihistoricismo, es decir, la corriente que pone el iluminismo como una de las características de la época del siglo XVIII en contra de la enseñanza de la historia. Es el libro de Jean-Baptiste Vico, que se llama La Ciencia Nueva, escrito en 1744, es decir, a mitad del siglo XVIII. En ese libro, Jean-Baptiste Vico recupera el valor de la historia, identificando la verdad con el acontecimiento. Es decir, que la verdad deriva del conocimiento de los acontecimientos históricos. Por eso dice el profesor de Fiores que ese libro de Jean-Baptiste Vico, La Ciencia Nueva, que lleva por título ese libro de Jean-Baptiste Vico, es un libro que se opone al antihistoricismo propuesto por el iluminismo, ya que Jean-Baptiste Vico recupera el valor de la historia porque identifica la verdad con el conocimiento del acontecimiento histórico. Se opone este libro de Jean-Baptiste Vico al racionalismo cartesiano porque protesta contra la reducción que había realizado el iluminismo en cuanto que la ilustración somete al hombre a una reconsideración acerca de la fantasía, de la creatividad artística y revaloriza el racionalismo cartesiano, revaloriza las tradiciones históricas y populares. Entonces, pues ahí tenemos una importante discusión, una importante controversia entre lo que proviene del pasado como motor de la esclavitud y la propuesta de Jean-Baptiste Vico en este libro Ciencia Nueva, que recupera el valor de la historia porque dice que la verdad deriva de los conocimientos que tengamos de los acontecimientos históricos que ocurrieron en el pasado. Y entonces tenemos ya dos características de la época de la Ilustración. El racionalismo fundamentado en René Descartes, el gusto por la crítica despiadada y el antihistoricismo que se fundamenta en el desprecio por la historia, excepción hecha del libro de Jean-Baptiste Vico, La Ciencia Nueva, que propone que la verdad deriva del conocimiento de los hechos históricos. Y una tercera característica que propone el profesor de Fiores acerca de este periodo de la Ilustración es la divulgación burguesa. ¿Qué es esta divulgación burguesa? Pues dice que la Ilustración intenta ampliar el círculo de las personas que se interesan por las adquisiciones científicas. La máxima expresión de este espíritu es la enciclopedia, que comienza a publicarse en 1751, es decir, a mediados del siglo XVIII. La enciclopedia, hay que decirlo, se elabora a pesar de que
los programas de la Ilustración ignoraban al pueblo. Sin embargo, una de las conquistas del siglo XVIII no consiste en la realización de nuevos descubrimientos, sino en la ampliación del conocimiento de los descubrimientos que ya se habían efectuado y se dan a conocer a un público más amplio. En eso consiste una de las conquistas del siglo XVIII, en haber ampliado la difusión de los conocimientos ya efectuados, porque los dan a conocer a un público mucho más amplio. Dice el profesor de Fierros que no es tan importante la cantidad de descubrimientos en la época de la Ilustración, sino más bien la ampliación de la difusión de esos conocimientos, de los descubrimientos ya realizados. De modo que la ciencia se difunde de una manera más amplia gracias a este esfuerzo de los enciclopedistas de dar a conocer los descubrimientos de la humanidad que ya se habían realizado y que en esta época del iluminismo adquieren gran difusión, sobre todo a través del libro de la enciclopedia. Dentro de esta perspectiva se apunta la aparición de revistas científicas y periódicos que permiten la difusión del conocimiento a un público más amplio. Dice el profesor de Fierros que en 1702, es decir, apenas iniciado el siglo XVIII, en Londres se publica el primer periódico diario, el Daily Courant. Es decir, es uno de los motivos de la difusión de los conocimientos ya adquiridos por la sociedad, pero que ahora se difunden a través del periódico, que todo el mundo puede consultar y que todo el mundo puede estar enterado gracias a ese periódico diario. En 1710, dice el profesor de Fierros, aparece otro diario, el Giornale dei Letterati d'Italia. Entonces, en 702 en Londres, en 710 en Venecia, en 721 la revista francesa Novedades Literarias, a la que siguen en Francia la publicación del Mercurio de Francia y el Journal de Trébus. Vemos pues que en ese siglo, a partir de 1702, comienza la difusión de los periódicos diarios a través de los cuales se difunden los conocimientos científicos que ya había adquirido la humanidad en los siglos anteriores, pero que no habían tenido gran difusión porque no existía el medio de comunicación, el medio de difusión, que a partir del siglo XVIII se constituye con los diarios. Nos dice el profesor que el primero fue fundado en Londres en 1702, en 1710 en Venecia, en 1721 en Francia. Y así tenemos pues ya la tercera característica de esta época del iluminismo, que decimos que la primera es el racionalismo, someterlo todo a la crítica despiadada para evitar las supersticiones, las hechicerías y la influencia de los astros. La segunda característica de este periodo cultural es el antihistoricismo, porque se afirma que la historia solamente hace que el espíritu humano repita la esclavitud y los errores de los siglos anteriores, y la divulgación burguesa porque comienza la difusión de los grandes descubrimientos de la humanidad a través de los periódicos, de las revistas, de los libros científicos. Una cuarta característica del iluminismo, dijimos, la primera es el racionalismo, la segunda es el antihistoricismo,
La tercera es la divulgación burguesa. Y la cuarta característica de este periodo de la Ilustración es el despotismo paternalista. ¿A qué se refiere este argumento que nos propone el profesor de Fiores? Como cuarta característica de esa época de la cultura europea, del iluminismo o del siglo de las luces o de la Ilustración. Dice el profesor que con Luis XIV, en el siglo XVIII, se produjo una concepción paternalista del gobierno. Luis XVIII era rey absoluto en Francia, era el soberano ilustrado y católico, en donde él no impone la propia voluntad, sino que actúa según el dictamen de la razón y mirando por el bien de sus súbditos. Esa es la cualidad más importante del despotismo paternalista que caracteriza como cuarto elemento el iluminismo, la Ilustración o la época de las luces, el siglo de las luces. Dice que el soberano ilustrado y católico no impone su propia voluntad, sino que acata el dictamen de la razón y mira siempre por el bien de sus súbditos. Los típicos gobernantes de esta forma de gobernar, de los déspotas ilustrados, déspotas paternalistas, dice el profesor de Fiores que son el emperador José II, María Teresa de Austria y el gran duque Leopoldo de Toscana, que después llegará a ser emperador. Entonces, estos son los tres personajes que dominan la escena en este siglo de las luces del despotismo ilustrado, que dice aquí el profesor de Fiores que era un despotismo paternalista, porque miraba por el bien de sus súbditos. José II, emperador, María Teresa de Austria y el duque Leopoldo de Toscana, que llegará a ser emperador. Apoyándose en la división jurisdiccional de las provincias, de los reinos, de los territorios, este despotismo paternalista interviene en la disciplina eclesiástica y ejerce un control directo sobre la vida de la iglesia. Es pues la cuarta característica de este despotismo ilustrado paternalista del que nos habla el profesor de Fiores en este capítulo. Dijimos que estamos en el capítulo 15, cuyo título es la moderación acerca de María y de su culto. Pero hasta ahora no ha hablado nada el profesor de Fiores acerca de la devoción a la Virgen Santísima en este periodo del siglo XVIII, sino que solamente nos ha presentado las cualidades, las características, aquello que fundamenta la clasificación del siglo de las luces en sus características más sobresalientes. El siglo de las luces, la Ilustración o el iluminismo, que se origina en el siglo XVIII, es decir, a partir de 1700, y encontramos pues estas cualidades de las que el profesor de Fiores dice que el pensamiento está fundamentado en la confianza de la capacidad de la razón para disipar el misterio y hacer mejores y más felices a los seres humanos, iluminándolos con la sabiduría cuyo esplendor alcanzó durante este siglo XVIII. Y también el profesor de Fiores nos dice que esa época del iluminismo se caracteriza por el deseo de abatir, es decir, derribar el principio de la autoridad, de modo que el espíritu humano se libere de la ignorancia, de la superstición, de los prejuicios, y que exija
razones y pruebas de cualquier cosa, dándole una impronta de racionalidad a la cultura del iluminismo y echando por tierra las instituciones que son contrarias a la razón y son contrarias a la naturaleza. Así pues, con esa definición del iluminismo, el profesor de Fiores pasa a detallar las cualidades, las características, que dice él que son el racionalismo fundamentado en René Descartes, o más bien, dice el profesor, en Pierre Bayle, autor del Diccionario Histórico y Crítico, publicado en 1697. La otra característica, el antihistoricismo, en donde se llega a prohibir el estudio de la historia en las escuelas primarias de la época de la Revolución Francesa, en el 3 del mes de Brumario. Y la tercera característica del iluminismo es la divulgación burguesa, porque en 1702 aparece en Londres el primer el primer periódico diario, en 1710 en Venecia, en 1721 en Francia. Y la cuarta característica, el despotismo paternalista, del cual son los típicos representantes el emperador José II, María Teresa de Austria y el gran duque Leopoldo de Toscana. Dejamos allí por esta vez, nos vemos mañana. Dios te salve, María.